comenzamos a hoy mismo. Ya tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, tenemos varios asuntos para discutir en la mañana de hoy, pero comencemos con la medida, el proyecto de la Cámara 1383, que ya la Junta de Control dijo que no se ajustaba a sus planes. Y sí, me compartió un artículo interesantísimo de la licenciada Eva Prado. Vamos a ponerlo en contexto. Exactamente, ¿de qué trataba ese proyecto de ley? Mira, estaba escuchando a Wilda en tu conversación sobre el ELA y es obviamente evidente que no hay constitución y que la constitución es una ley federal que fue enmendada por la ley promesa. Y en ese proceso de enmienda de lo que se llama la Constitución de Puerto Rico mediante la ley promesa, la legislatura perdió prácticamente todos sus poderes, Alfonso, porque la Junta decide qué es lo que se puede aprobar o no se puede aprobar en la legislatura a la luz de dos factores, de si la legislación va en contra del plan fiscal o si derrota los propósitos de promesa. Y derrotar los propósitos de promesa es básicamente toda la arbitrariedad que se le ocurra a la Junta, porque no tiene criterios claros. Y eso hace que sea un chiste realmente el poder que tiene la legislatura para controlar los asuntos de Puerto Rico. Sin embargo, hay una bien específica sección de la ley promesa que le da a la legislatura un pequeño poder, y es el poder de intervenir en los trámites de los planes de ajuste de la deuda mediante la legislación habilitadora. ¿Tú te acuerdas cuando se fue a aprobar la ley que permitía la emisión de bonos de COFINA después de la reestructuración? Que a Manuel Natal no le reconocieron el turno y lo dejaron gritando en el hemiciclo y aprobaron esa ley. Sí, pues esa ley habilitadora, esa base de esa sección 314B de la ley promesa, que es el único poder que tiene la legislatura en todos estos asuntos. Luego vino la ley 53, que ahí la legislatura, presionada hasta más no poder por los grupos que estaban buscando un mejor acuerdo para Puerto Rico, pues estableció darle 500 millones a la legislatura, a la Universidad de Puerto Rico, no recortar las pensiones, recordarás, y hacer otros ajustes, que todos esos ajustes eran contrarios al plan fiscal. Pero como esa sección permite que la legislatura establezca esos criterios para establecer cuáles son los parámetros de aprobación de un plan de ajuste de la deuda, pues la Junta no pudo cuestionar y tuvo que aceptar el hecho de que la legislatura decidía si las pensiones se recortaban o no. Había muchas otras peticiones que se hicieron en ese momento que la legislatura timorata no aceptó, pero el poder de la legislatura en ese tema quedó ratificado porque se confirmó el plan de ajuste de la deuda y la Junta tuvo que enmendar el plan fiscal. Pues con la Autoridad de Energía Eléctrica estamos en la misma situación. Si dejamos a la Junta bregar con la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿qué va a pasar? Va a traer el mejor acuerdo para los bonistas, no el mejor acuerdo para el pueblo de Puerto Rico. Ya van dos acuerdos fracasados. El acuerdo con Lisa Donahue, que costó cerca de 50 millones de dólares. El RSA pasado, que costó más de 100 millones de dólares. Y ahora la Junta está negociando el tercer acuerdo, que de paso el término para informar a la jueza sobre si hay un acuerdo o no vence el 1 de agosto. Así que están bien cerca de que se expire ese término. Y la legislatura, también presionada por los grupos que quieren un mejor acuerdo para Puerto Rico, que de paso más de 70 organizaciones, Alfonso, firmaron una carta de apoyo a este proyecto, pues hicieron y lograron, ¿verdad?, que la legislatura aprobara un proyecto que básicamente fue por petición, no salió de la legislatura, salió de estos grupos que están velando porque Puerto Rico tenga el mejor acuerdo en cuanto a la Autoridad de Energía Eléctrica para garantizar el crecimiento económico y para lograr la transición a la energía renovable. Y el gobernador lo vetó. Y la excusa que dijo fue que el proyecto de ley era contrario a promesa y contrario al plan fiscal. Pero no mencionaron para nada, Alfonso, en un acto de deshonestidad, no mencionaron para nada que el proyecto especificaba y justificaba detalladamente por qué se funda en la sección 314B
y porque el proyecto es válido, a pesar de que requiera enmiendas al plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, es un poder ya ratificado por la Corte y un poder que está en la ley, y todavía están con esta retórica de que si va en contra del plan fiscal, si va en contra de la ley promesa, pues la ley no es válida. Y todas estas organizaciones están en un esfuerzo bien coordinado para lograr que la legislatura vaya por encima del veto del gobernador. ¿Qué quiere el proyecto, Alfonso? Porque es importante discutirlo. Mira, el proyecto parte de la premisa de que no hay suficientes recursos para pagar a los bonistas y poder seguir operando la autoridad con una eficiencia y con los requisitos necesarios para que el servicio sea uno de calidad, uno confiable y uno que sea al mejor costo posible. Y por eso se establecen requisitos en cuanto al plan de ajuste de la deuda, que por ejemplo no signifique un aumento a la tarifa de energía eléctrica, que se proteja el sistema de retiro de los trabajadores, como se hizo con el sistema de retiro y las pensiones de los trabajadores bajo la ley 53, los del gobierno central, que se proteja la transición a la energía renovable, que se despolitice la autoridad, que no se pague más que el recorte no sea menor de 75%, porque de la única manera, Alfonso, que hay recursos para poder echar para adelante la Autoridad de Energía Eléctrica es recortándole a los bonistas, que son bonistas que fueron especuladores y son especuladores, son fondos buitres que sabían que sus bonos no eran bonos asegurados, porque cobran una vez se cubran todos los gastos operacionales de la Autoridad de Energía Eléctrica, y eso no es un bono asegurado, que por tanto están al final de la fila de cobro, y que si la Junta sale con otro acuerdo que implique un pago sustancial a esos bonistas, a pesar de que no tienen derecho y a pesar de que, como mencionó Eva Prado, hay unos cuestionamientos bien serios sobre la legalidad de esos bonos, según los primeros esfuerzos de auditoría que se hicieron en la autoridad, pues si eso ocurre, no se va a poder entonces cumplir con las metas de proteger el sistema de retiro, que es indispensable, con las metas de mantener la energía eléctrica lo más barata posible. ¿Tú te acuerdas que el RSA quería subir la energía a 4.5 centavos por kilovatio hora adicionales, que estaría la tarifa por encima de los 35 centavos actualmente, que sería entonces insostenible? Y así, esas son condiciones para que el plan de ajuste de la deuda de la autoridad tenga que cumplir y permita una operación confiable, dirigida a la energía renovable y a un costo razonable, que eso lo quiere todo el mundo, Alfonso. Pero ¿qué pasa? Los bonistas saben que si se protegen esos intereses, pues a ellos no les va a tocar nada, porque el asunto es que no hay cama para tanta gente. Entonces sale el gobernador a defender esa posición, vetando el proyecto, a pesar de que él conoce el impacto de la ley 53 y de sus asesores que saben qué fue lo que pasó con la ley 53, y salen entonces otros voceros en los medios, en un rotativo de San Juan, la periodista Mayra Montero, como no tiene argumentos en contra de los fines loables e indispensables del proyecto 1383, cataloga este esfuerzo como algo inmoral, y a la verdad es que es algo inaudito que sin ningún tipo de fundamento, referencia específica a los propósitos del proyecto, referencia específica al texto de la ley, pues venga una persona que tiene el objetivo exclusivo y sin duda de defender a los bonistas a decir que el proyecto es inmoral. Esta periodista se ha caracterizado anteriormente por hacer opiniones en el mismo medio, en donde la narrativa que repite es la narrativa de los colonizadores, la narrativa de que los nativos, los salvajes que vivimos en esta isla, lo hicimos todo mal y que por ende nos merecemos el castigo de la ley promesa y el castigo de tener que vivir por austeridad por los próximos 40 años. O sea, tú escuchas a un colonizador, a un bonista buitre hablar de esa manera, pues tú lo puedes comprender, está defendiendo directamente sus intereses, pero cuando tú escuchas a una puertorriqueña, ¿verdad?, periodista, con esa narrativa,
realmente eso es algo totalmente inaudito y que será juzgado por la historia. Y el propósito que tiene Alfonso es descarrilar los esfuerzos que se están haciendo por ir por encima del veto del gobernador, que están bien adelantados esos esfuerzos, y este rotativo de San Juan pone ese artículo con prominencia en el periódico, para que todo el mundo lea y todo el mundo piense que esto es un asunto inmoral. Esta cuestión de la moralidad y el derecho de quiebra, Alfonso, la hemos comentado anteriormente. La ley de quiebras es la ley para permitirle al deudor, que es un deudor honesto pero desafortunado, tener un nuevo comienzo. Esa es la narrativa. Aquí no hay principios morales. Aquí no es que si tú no pagas las deudas no vas a ir al cielo. No, aquí lo que queremos es echar para adelante el país. Y la Autoridad de Energía Eléctrica, si no recorta dramáticamente la deuda, y la ley permite recortarla a cero, Alfonso, si no hace el máximo por recortar la deuda, pues no va a tener suficiente dinero. Y mira, le sale el tiro por la culata al gobierno y a los neoliberales que dirigen ese gobierno, Alfonso, porque Luma se reservó la facultad de salirse del acuerdo de transmisión y distribución si entiende que el plan de ajuste de la deuda no le favorece, no es bueno para Luma. ¿Y qué podría ser un plan de ajuste de la deuda que no sea bueno para Luma? Que no le deje suficiente dinero para operar, que Luma entonces esté haciendo un papelón todos los días y que no pueda levantar cabeza. Luma necesita dinero, flujo de efectivo para cubrir sus salarios, para cubrir su francachela, sus gastos alegres de los ejecutivos, y si el plan de ajuste establece unas restricciones en ese flujo de efectivo porque hay que sacar demasiado dinero a los bonistas, pues Luma podría considerar irse. Entonces le sale el tiro por la culata a la Junta, que trajo a Luma, y a Pierluisi y sus acólitos, que son los neoliberales que quieren destruir este país. Así que esto es una cuestión que por todos lados tiene un impacto significativo en el país. Y si la Junta llega a un acuerdo que le paga más de lo que es viable, no va a poder levantar la cabeza a la autoridad. Luma no va a querer continuar con su contrato porque, por un lado, va a tener que estar operando con menos dinero, teniendo entonces menos capacidad de hacer las funciones del contrato y pasando, como está pasando hasta ahora, por su pésima ejecutoria, todos estos sofocones en la prensa y en el pueblo. Y entonces tampoco va a haber para mantener las reparaciones, la confiabilidad de esas operaciones, para que nosotros podamos obtener el mejor servicio que sea posible, ¿verdad? Esto de que no hay suficientes recursos para todos los que están involucrados, lo acaba de decir AIEFA, que es este centro de pensamiento que está mirando la situación de la energía eléctrica desde hace más de 6 o 7 años, y que ha dicho que si se le paga a los bonistas lo que los bonistas están pidiendo, o unas sumas considerables que no son viables, no va a haber dinero para la transición a la energía renovable, porque tú puedes o reconstruir el sistema eléctrico y moverte a la energía renovable o pagarle a los bonistas, pero no puedes hacer las dos cosas. Y esto de la Autoridad de Energía Eléctrica, Alfonso, se complica, número uno, por el asunto del precio del petróleo, que hace que la energía esté prohibitiva, lo cual provoca dos cosas rápidamente. Ahorros, tú te pasas apagando luces, tú no prendes los aire acondicionados todo el tiempo que antes los prendías, etcétera, y mucha gente que se está desconectando. No solamente las familias que se están moviendo a la energía solar y a las baterías, sino las grandes empresas que son los grandes consumidores. Prácticamente estas grandes empresas farmacéuticas tienen toda su generación independiente, lo cual hace que baje la demanda. Y si baja la demanda, baja el ingreso de la Autoridad de Energía Eléctrica, y entonces la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que funcionar con una precariedad mayor. Así que se nos va la vida en todo este proceso, y es desafortunado y es una vergüenza que una persona que vive aquí en Puerto Rico se convierta en vocero de estos intereses buitres para adjudicarle una inmoralidad que no existe, y que es todo lo contrario. La inmoralidad viene de la Junta y viene de los bonistas,
que quieren imponerle al pueblo de Puerto Rico unas cargas onerosas que van a impedir que el pueblo de Puerto Rico crezca. Entonces, para cerrar todo esto con broche de oro, Alfonso, si la energía sigue siendo prohibitiva como está ahora, el crecimiento económico se reduce, los negocios quiebran, bajan los recursos de las contribuciones del gobierno central y entonces vamos a tener la eventualidad de una segunda quiebra más temprano. Actualmente el asunto de la energía eléctrica es vital para la operación de los negocios y para que los negocios puedan sobrevivir, y si los negocios empiezan a cerrar y empiezan a aumentar las quiebras, la situación económica podría empeorarse y no hacer que llegue una segunda quiebra, sino acelerar ese momento, porque lo de la segunda quiebra lo han dicho todos los economistas respetables aquí en Puerto Rico. Mira, Argentina está otra vez pulseando con el Fondo Monetario Internacional porque otra vez tiene un acuerdo que no puede cumplir. El 50% de los países que ajustan su deuda en un término de 5 años vuelven a caer en una segunda quiebra, y esa es la situación que nos podría traer todo este afán de estos defensores de los buitres, de que aquí se le dé a los buitres el máximo dinero disponible porque los puertorriqueños somos unos salvajes y nos merecemos que nos castiguemos por los próximos 40 años. Para si se fuera a establecer un orden de qué bonistas pagar y qué no, o a quién se le paga primero, o a quién se le paga más, se puede determinar quién es un bonista Bonafide y quién es un bonista buitre. Sí, mira, lo que ocurre es lo siguiente: la propia ley dice que el plan de ajuste tiene que respetar las garantías y las prioridades. Eso en derecho de quiebra tiene un significado bien puntual, bien importante. Las garantías son las obligaciones que están garantizadas con una colateral, con una propiedad, con un flujo de efectivo. Como la casa que uno tiene, que tiene una hipoteca, pues la casa es la colateral de esa obligación. Y el acreedor cobra siempre hasta el monto del valor de la garantía. Y por ende, si el valor de la garantía es mayor que la deuda, esa deuda se cobra completa. Pero están las prioridades, que son las disposiciones o las obligaciones que tienen un rango superior porque lo dice la ley o porque lo dice el propio acuerdo. En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, el documento base para todas las emisiones de los bonos es el Trust Agreement, y dice que los gastos operacionales de la autoridad, incluyendo el sistema de retiro, va por encima, es prioritaria por encima de los bonistas, porque los bonistas cobran después que se cubre todas esas obligaciones primarias o prioritarias. Así que en el flujo de efectivo, y eso está en el mismo documento de la autoridad, cuando pagamos la tarifa, eso va a las operaciones, a pagar el sistema de retiro, y lo que sobra se deposita en el Sinking Fund, que es una cuenta donde de ahí es que cobran los bonistas. ¿Tú sabes cuánto dinero tiene la cuenta del Sinking Fund de la autoridad? 8 millones de dólares. 8 millones. Y es una deuda que llega a los 9 mil millones de dólares. Pues esos bonistas son no asegurados. Y en un trámite de quiebra, a un no asegurado tú le puedes dar 0, Alfonso. Si tú tienes uno prioritario, pues tú le puedes dar 0 a los no asegurados para poder cumplir con los prioritarios. Y ahora mismo el sistema de retiro se le debe como 900 millones de dólares. Por tanto, tiene que cobrar primero el sistema de retiro antes de dedicarle un solo centavo a los bonistas. Entonces aquí la Junta invirtió eso. Le quiere dar a los bonistas en el RSA una prioridad por encima de todos los demás, que ese era el cargo de 4.6 centavos por kilovatio hora, que era exclusivo, ¿verdad?, para los bonistas y que le daba la vuelta a todo este sistema. Aquí hay unos pleitos, ¿verdad?, que están pendientes: la UTIER, el sistema de retiro, los Fuel Line Lenders, los que le vendieron combustible o dieron las líneas de crédito para combustible de la autoridad. Todo esto está planteado. Lo que pasa es que la Junta ha querido seguir negociando con los bonistas y la jueza le ha permitido el espacio para que se lleve a cabo un acuerdo, pero eventualmente la jueza va a tener que resolver esos puntos. Y dentro de ese contexto, pues los bonistas están últimos en la fila, Alfonso. Obviamente hay otros acreedores no asegurados, como cualquier otro suplidor que le vendió algo a la autoridad y no le pagaron, los casos de daños y perjuicios, los casos laborales. Hay muchos acreedores no asegurados.
Pero el sistema de retiro y las operaciones hay que cubrirlas primero que cualquier otro acreedor. Y ese es el orden que establece. Cuando los bonistas compraron a base del trust agreement, y ahí estaba el orden. Y en ese sentido no pueden venir a quejarse. Por eso esa columna de Mayra Montero no tiene ningún hecho que sea correcto y que justifique las valoraciones que ella hace ahí. Los bonistas ahí en la autoridad son unos especuladores que tienen bonos no asegurados. Aquí no hay nada de inmoral en recortarle a esos bonistas lo que corresponda para poder seguir operando el sistema eléctrico de una manera confiable. La que está actuando en contra de los mejores intereses del pueblo es ella, defendiendo la posición de los bonistas sin ningún tipo de sustento documental ni jurídico, solamente por defender. Tú sabes que cuando tú le echas el mote a alguien de que es una persona inmoral, se acabó la discusión, porque no está basado en hechos, está basado en los juicios morales. Y eso es lo que está haciendo esa señora, que desafortunadamente le hace un flaco servicio al pueblo de Puerto Rico, porque crea confusión, porque sí existe ese deber, ¿verdad? Que la gente piensa, no, hay que pagar las deudas. Sí, hay que pagar las deudas si no estás en quiebra. Si estás en quiebra, estás exento de eso. Y esa es la situación de la autoridad. La autoridad está en quiebra y la autoridad puede reorganizarse para tener un nuevo comienzo, que significaría movernos aceleradamente a la energía renovable a un costo razonable, a un costo de la tarifa lo más bajo posible. Y para eso solamente se puede lograr eso si le recortas al máximo la deuda de los bonistas. Es como durante la Guerra Fría, cuando una argumentaba y le decían al último, es que tú eres un comunista. Exacto. No había más nada que discutir, igual con inmoral. Se acabó la discusión. O sea, eso es un planteamiento fotuto, ¿verdad? Te digo, vete para Cuba, vete para Venezuela, tú eres un inmoral, tú eres un comunista, y se acabó la discusión, y con eso pienso ganar la conversación. No, me parece que es un acto, una irresponsabilidad crasa, y por eso hay que denunciarlo, y por eso la licenciada Eva Prados salió y le salió el paso, y recomiendo que lean la columna porque hace un resumen bien puntual de por qué lo que es inmoral es la postura de los buitres. Eso es lo que es inmoral. Esos bonos se emitieron bajo un esquema de dudosa legalidad que ya está investigado y denunciado. Se emitieron sin prioridad ni garantía, cobran al final del camino y lo que quieren es cobrar lo que no les corresponde para subirnos a nosotros la tarifa y nos lleve a la miseria. Ese sería el resultado neto de lo que la periodista Mayra Montero quiere para Puerto Rico, la miseria para Puerto Rico. Bueno, cambiando el tema brevemente, porque es 25 de julio y celebramos, bueno, hay unos que dicen que la fundación de la Constitución, la adopción de la Constitución, pero está acompañado, ¿verdad?, del Estado Libre Asociado. Quería comenzar este breve diálogo citando unos comentarios que hace Pablo José Hernández Rivera, un artículo que publica el diario Primera Hora en la mañana de hoy, que tiene que ver con los diferentes puntos de vista sobre el ELA, y les cito, dice: el futuro del ELA, mucha gente se complica. Yo digo que es de 1, 2 y 3. El ELA mejorado es un nuevo pacto, un mecanismo de participación en la toma de decisiones del gobierno federal sobre asuntos que nos afectan y mayores poderes de gobierno propio. Más sencillo todavía, las 3 P: pacto, poderes y participación. Y esto es como, aparentemente, licenciado, esto es mucho más sencillo de lo que usted y yo pensábamos. Sí, nos estábamos complicando la vida, Alfonso. No entendíamos. Era cuestión de una cartita diciéndole: querido Santa, queremos un nuevo pacto, un mecanismo de participación en la toma de decisiones y queremos mayores poderes. Y todo esto mientras estábamos discutiendo la ley promesa, que para todo el efecto práctico es una enmienda a la Constitución. Claro, y que la jueza Taylor Swain resolvió que sin el aval de la Junta ninguna ley en Puerto Rico se puede aprobar. Eso está ya escrito en los anales del pacto. Pero mira, Alfonso, yo creo que si tú vas a darle seriedad a ese planteamiento simplista, ¿verdad? Que lo hace para que nosotros lo entendamos, Alfonso, porque es que como, ¿sabes?, no hemos entendido nunca lo que está pasando con el ELA. Pues realmente lo que está describiendo ahí es la estadidad, porque un nuevo pacto, ¿verdad?, es una nueva relación política, la relación federal entre Puerto Rico y Estados Unidos, que es la estadidad.
una mayor participación en el gobierno y en el asunto de las cuestiones federales. Pues mira, de la única manera en que Puerto Rico puede intervenir en asuntos federales es si Puerto Rico se convierte en un estado. ¿Y la tercera P es cuál? La tercera se me traspapeló aquí la... Sí, era un nuevo pacto. Más poderes paralelas. Más poderes, pues eso es lo que traería la estadidad, más poderes paralelas. Porque dentro de la relación colonial actual, Alfonso, eso no es viable. Ya en el Congreso hay un entendimiento de que la relación territorial no es sostenible. Y como no es sostenible, hay que tener una relación que esté fuera de la cláusula territorial. Y aquí hay dos opciones, la estadidad o la independencia, y luego de la independencia una asociación, ¿verdad?, bajo la premisa de la soberanía de Puerto Rico. Esas son las alternativas, porque tú no puedes, dentro del esquema constitucional norteamericano, crear un híbrido que no esté bajo la cláusula de los territorios y que por ende no le permita al Congreso en cualquier otro momento intervenir con otra ley promesa parte 2, ¿verdad? Ese es el problema de los populares y la teoría del nuevo pacto. Es que el nuevo pacto no puede salirse de los confines de la cláusula territorial a menos que se convierta en un asunto de independencia con libre asociación. Y el asunto de que tú tengas participación en las decisiones del gobierno federal que te afectan, no hay ningún mecanismo actual, porque la Constitución de los Estados Unidos es la que establece las relaciones entre los estados y el gobierno federal y regula específicamente ese federalismo, ¿verdad? Que siempre está en una lucha entre los estados que quieren más poderes y el gobierno federal que quiere también más poderes, y aquí tenemos los derechos individuales que se van en esa lucha, ¿verdad? Como por ejemplo lo que pasó en el caso de Dobbs con el derecho a escoger y hacer las decisiones sobre el cuerpo de las mujeres, porque es precisamente eso, la lucha de los estados de decidir sobre esos temas vis a vis la postura del gobierno federal de que son temas que van por encima de cualquier poder de los estados. Así que en este contexto, de la única manera en que Puerto Rico podría interferir en las relaciones con el gobierno federal es siendo un estado que tendría unos representantes y tendría unos senadores. No hay ningún otro mecanismo para poder establecer una relación con el gobierno federal que no sea mendigar, ir allá a arrodillarse para pedir las cosas y para pedir que no me apliquen. Mira lo que pasó con las peleas de gallo, Alfonso. O sea, las prohibieron y se acabó. Yo creo que llegará el momento que vengan las redadas, ¿verdad? Para lidiar y poner en vigor esa ley. Pero lo que está hablando este joven es una fantasía que ya no tiene cabida dentro del entendimiento que hay de la relación política entre Estados Unidos y Puerto Rico, donde esa relación está bajo la cláusula de los territorios, y que cualquier nuevo pacto o nueva entelequia que se cree para denominar esa relación no se va a salir de la cláusula territorial, y el Congreso hará lo que le dé la gana bajo los casos insulares, que esa es otra historia, ¿verdad? Los casos insulares, no solamente la Constitución es una ley enmendada por promesa, sino que los casos insulares todos los días permiten decisiones arbitrarias contra Puerto Rico. La última que vimos de mucha prominencia es la de Baello, pero todos los días ocurren situaciones. Con las maestras y maestros en cuanto al asunto del plan de ajuste de la deuda y las pensiones, la decisión que tomó la jueza Taylor Swain y el circuito crearon una nueva doctrina de campo ocupado para Puerto Rico, de preemption, basada en los casos insulares, porque no hay otro fundamento, porque la doctrina de preemption es una doctrina bien arraigada en la Constitución Federal, que es la que le aplica a los estados, pero para Puerto Rico es diferente. Así que eso es lo que nos espera con esas 3P, y de la única manera en que tú le puedes dar una racionalidad a ese planteamiento es que eso es un planteamiento de estadidad, pero no cabe dentro del esquema federal, y si se puede acomodar bajo la cláusula territorial, donde el Congreso hará siempre, per secula seculorum, lo que le dé la gana con Puerto Rico.
¿Deberíamos estar hoy conmemorando la Constitución? Para nada, Alfonso. Todo lo que nos ha ocurrido en las últimas, digamos, vamos a ser observadores, en las últimas 2 décadas. Sí, es una vergüenza. Debiera haber un repudio de ese partido a las acciones de los Estados Unidos, un planteamiento de proteger los verdaderos intereses del pueblo de Puerto Rico en esta relación colonial. O sea, la relación colonial es una relación de opresión y de extracción de la riqueza, de explotación, y en todo caso también es una relación de subordinación racial, Alfonso. O sea, la cláusula territorial, según interpretada por los casos insulares, es un planteamiento racista de que somos inferiores, de un idioma inferior, de una raza inferior, y eso es lo que aplica. Esos casos no han sido revocados y eso es lo que justifica todo el trato discriminatorio, disímil y abusivo que se ha tenido con el pueblo de Puerto Rico. Así que ellos debieran estar denunciando. Pero nada, también está el fenómeno del colonizado. Y el colonizado es una persona enferma mentalmente. Y poco a poco uno puede liberarse, y aún los que pensemos que estamos un poquito más adelantados en esa lucha por liberarse del coloniaje, todos los días metemos la pata y nos damos cuenta de lo colonizados que estamos. Pero hay gente que está a unos niveles realmente dramáticos, Alfonso, y por eso están celebrando algo que representa la opresión y la ignominia de la esclavitud y del racismo. Bueno, este joven, yo lo escucho, te di un paseo por las redes sociales y me encontré con una página que él tiene, y tiene una facilidad para citar a Luis Muñoz Marín. Y bueno, yo escucho con regularidad a Néstor Duprey, que los sábados en la mañana, en Palabra Libre junto a Eduardo Lalo, hace todos estos pronunciamientos que decía Muñoz, pero él lo hace de manera jocosa, no lo hace de manera seria, porque a la verdad que estar citando al Muñoz de 1952 en pleno 2022 es anacrónico. Totalmente, Alfonso, y muchas veces fuera de contexto y bajo un entendimiento que actualmente no tenemos. Nosotros acabamos de sacar un gobernador de Puerto Rico, nosotros sacamos a la Marina de Vieques. Este pueblo tiene otra conciencia, y esas frases, por eso que dan risa, por eso que en Palabra Libre, pues cuando uno escucha esa referencia, pues uno se ríe, porque a estas alturas del juego todo eso es un chiste, y el que esté trayendo eso con algún tipo de solemnidad está totalmente enajenado de la situación política, económica y social del país. Así es, licenciado, muchísimas gracias. La semana promete, en el día de hoy se va a gastar hasta casi $250,000 para celebrar el Estado Libre Asociado y la Constitución, así que... Sí, celebrar algo que no existe y que es realmente una vergüenza para el pueblo de Puerto Rico. Así estamos, Alfonso. Así es, muchísimas gracias, licenciado, que tenga buen día. Buen día.